¿Me podrías decir qué hace la guerra a tu cerebro? Relájate, come una galleta, mientras te narraré 3 historias, 3 humanos que se corrompieron y dejaron su humanidad, tal vez no sean las más famosas pero tampoco las más olvidadas. Pero, te aseguro que aprenderás algo nuevo el día de hoy. Capítulo 1. Formación. Hijo de Guy de Laval y Marie de Craon, familia de la alta nobleza bretona. Nació en 1405 en el castillo de Champtocé-sur-Loire, en la región de Anjou, Francia. Su padre murió cuando el joven tenía solo 10 años, dejando al joven bajo la tutela de su abuelo, Jean de Craon. Posteriormente su madre falleció poco después. Desde temprana edad, como es costumbre en las narrativas de este canal, fue educado en las artes de la guerra, demostrando un gran desempeño. En 1429, se unió a las campañas militares de Juana de Arco. Su valentía en el campo de batalla lo convirtió en uno de sus principales aliados. Fue reconocido por sus papeles en la liberación de Orleans y en otras victorias clave durante la Guerra de los 100 Años. En 1429, por sus hazañas recibió el prestigioso título de Mariscal de Francia, el más alto honor militar del reino. Capítulo 2. El declive. Tras la muerte de su abuelo Jean de Craon en 1432, abandonó completamente la vida militar y se retiró a sus propiedades, para buscar su paz, eso creía. Se dedicó a una vida de lujos y despilfarros, gastando grandes sumas en teatro, arte y extravagancias. Su cordura abandonó completamente su morada. En mayo de 1440 agredió al clérigo, Jean Le Ferron, en su propia iglesia, defraudando contra su majestad, Jean V de Bretaña. Posteriormente Gilles comenzó con los secuestros, atraía a niños y jóvenes a sus castillos bajo la promesa de trabajo o educación. Sus víctimas eran sometidas a horribles torturas antes de ser asesinadas. Gilles trabajaba con alquimistas y brujos, buscando invocar demonios y obtener riquezas sobrenaturales. Capítulo 3. Caída. En 1440, la desaparición de niños llamó la atención de las autoridades locales y de la iglesia. Una investigación reveló los terribles crímenes cometidos por Gilles. Fue arrestado y llevado a juicio, donde confesó bajo tortura. Fue condenado por herejía, infanticidio y prácticas ocultas. El 26 de octubre de 1440, Gilles fue estrangulado y luego quemado en público en Nantes. Sus propiedades fueron confiscadas, y su nombre fue maldecido por Dios y el hombre. Elizabeth Báthory nació en 1560, en el seno de una poderosa familia noble en Hungría. Su familia, los Báthory, eran una de las familias más influyentes de Europa del Este, con miembros que incluían reyes, príncipes y altos funcionarios. Desde pequeña, Elizabeth fue testigo de la brutalidad de la época. Algunas leyendas sugieren que presenció torturas y castigos extremos desde joven, lo que se sugiere que esto influyó en su vida cotidiana. Capítulo 1. Matrimonio y la vida de nobleza. A los 15 años, Elizabeth se casó con Ferenc Nadasdy, un destacado militar conocido popularmente como el Caballero Negro de Hungría. Ambos vivieron en el castillo de Chaktis, una fortaleza en los Montes Cárpatos, que más tarde se convertiría en el escenario de sus crímenes. Capítulo 2. Descenso. Tras la muerte de su esposo en 1604, Elizabeth comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más errático y cruel. Se rodeó de sirvientes y colaboradores leales, que le ayudaron en sus prácticas. Según los relatos, comenzó a secuestrar jóvenes campesinos con la promesa de trabajo en su castillo. Elizabeth torturó y asesinó a cientos de chicas jóvenes. Las víctimas eran golpeadas, quemadas, mutiladas y en algunos casos se realizaba pequeñas incisiones en lugares estratégicos para evitar una muerte rápida y la víctima muera desangrándose lentamente. Se estima que pudo haber asesinado a más de 600 víctimas, aunque los registros oficiales confirmaron unos 80. Capítulo 3. Descubrimiento. En 1610, las autoridades locales comenzaron a investigar las desapariciones masivas en la región. Un primo lejano lideró la investigación. Al entrar en el castillo, encontraron a varias víctimas mutiladas y a otras moribundas. Ellie fue arrestada juntos a sus colaboradores. Sus sirvientes fueron torturados y ejecutados, mientras que Ellie,
Debido a su posición noble, evitó la ejecución. Fue condenada a ser encerrada de por vida en una pequeña celda en su propio castillo. Él falleció en 1614, 4 años después. Elizabeth Bathory se convirtió en una figura de terror y una fuente de inspiración para las leyendas de vampiros. Antes de narrar su historia quisiera decirte que si te gusta el folclore medieval, sabes perfectamente que existieron criaturas fantásticas, y que habitaron junto al humano, ¿verdad? La historia de Peter Stump ocurrió en una época marcada por la superstición y el miedo, especialmente en Europa Central. En el siglo XVI, Alemania vivía una era de conflictos religiosos tras la Reforma Protestante. Las historias de hombres lobo eran comunes, ya que el lobo representaba un símbolo del mal y la naturaleza salvaje. Peter nació alrededor de 1535 en el pueblo de Bedburg, cerca de Colonia, Alemania. Capítulo 1. Aparición. El condado de Bedburg fue aterrorizada por una serie de desapariciones y muertes horribles. En una mañana se encontraron cadáveres de campesinos, sobre todo las de mujeres, niños y animales mutilados. Sus cuerpos estaban destrozados, algunos e incluso contenían mordidas en sus cuerpos, como si el de una manada se tratase. Los habitantes comenzaron a culpar a una criatura sobrenatural. Decían que estas atrocidades fue hecha por nada menos que un hombre lobo. Esta criatura mística era el responsable de los asesinatos. Los campesinos decían que la criatura estaba en los bosques cercanos. La histeria colectiva no era de esperarse, los rumores crecieron cuando testigos aseguraban haber visto a un lobo gigantesco deambulando por las aldeas. Capítulo 2. Hallazgo. Una mañana de 1589, un grupo de cazadores decidieron ir en busca del gran lobo, para de una vez por todas, acabar con el miedo de su pueblo. Uno de los cazadores observó y alertó que a lo lejos se encontraba el lobo. Todo el grupo avanzó para terminar el trabajo. Tras una eficaz maniobra lograron acorralarlo, pero ante los ojos de los cazadores se toparon con un hombre, un simple campesino. Un campesino que corrió para evitar a los cazadores, y no decir ni una palabra tras el acorralamiento. Fue arrestado y llevado a juicio bajo la acusación de ser un... Capítulo 3. Aclaración y ejecución. Peter bajo tortura confesó sus crímenes. Según su confesión, él había hecho un pacto con el diablo, quien le dio un cinturón mágico que le permitía transformarse en una bestia. Como lobo, afirmó haber asesinado y devorado, adjunto, a varias personas, incluyendo mujeres embarazadas y niños. Peter confesó haber asesinado a 14 niños, incluyendo a su propio hijo, y después comerse el cerebro. Confesó también haber violado a mujeres jóvenes. Fue acusado de tener relaciones incestuosas con su hija. En octubre de 1589, fue condenado a la rueda. Fue atado a la rueda, donde posteriormente le arrancaron la piel y carne con una pinza al rojo vivo. El condenado tenía sus extremidades abiertas y atadas. El verdugo con un mazo impacta sobre los huesos de Peter. Finalmente su cuerpo fue llevado a la hoguera. Sea real o no, las víctimas sí lo fueron, y tal como lo acabo de describir así fue. Su historia se sigue contando hasta el día de hoy como leyenda y parte del folclore medieval. Muchas gracias por llegar aquí, me despido.